Hola, buenos días. Estamos aquí en el programa de Completarte con Laurence Fontaine y quiero presentar a Natalia Armendáriz, que vamos a hablar hoy de Reiki, de los distintos niveles de Reiki, más bien del primer y segundo nivel de Reiki. Y tengo el placer también de presentar a mi hija menor, que es Natalie. Y quisiera que tú hablaras un poquito de ti, le dijeras a las personas que nos están viendo quién eres, qué haces. Yo soy Natalia Armendáriz, soy su hija. Y ¿quién soy? Soy una mujer de 31 años viviendo en esta caótica ciudad. Llevo 5 años aquí y soy terapeuta, soy coach y practico primero y segundo nivel de Reiki. Y pues a eso me dedico. Sí, una de las cosas que ha estado pasando por mi mente en estas semanas que hemos profundizado mucho el tema de Reiki es qué pasa cuando la práctica de Reiki se lleva a la familia, ¿no? Al principio de la práctica de Reiki, las personas que tomaban Reiki eran adultos generalmente que buscaban un arte de sanación, como lo hemos hablado, sea porque lo necesitaban físicamente o porque querían conocerse mejor o tener una práctica espiritual. Y lo que acabó pasando a lo largo del tiempo de estas últimas 4 décadas de Reiki es que finalmente muchas familias, muchos padres que tomaron Reiki tuvieron la oportunidad de compartir y de integrar la práctica de Reiki en familias donde había niños, había gente muy joven que creció con Reiki. Y yo quisiera que nos contaras un poquito cómo fue para ti eh, cómo fue para ti tu experiencia de Reiki. Era muy pequeña, tenía como 3 años cuando tú empezaste, 2 o 3 años cuando tú empezaste, y utilizábamos en casa Reiki para todo. Entonces, cuando nos dolía la panza, cuando algo emocionalmente nos estaba pasando, nos tomabas en tus manos y nos contenías con Reiki. Cuando estaba nerviosa por entrar a la escuela, recuerdo como que Reiki era parte de lo que hacíamos en casa, como una como una contención y una conexión muy fuerte contigo. Y empezamos a decir, yo también quiero hacerlo, yo también quiero formar parte de esto, yo también quiero poder darte, como que recuerdo que el hecho de que tú nos dieras era bueno, pero entonces si yo te pongo en las manos también lo puedo hacer, o cómo funciona, o de qué trata. Me acuerdo que lo simulaba en la escuela. Me acuerdo también. Según yo le daba Reiki a todos mis compañeritos de la escuela porque era lo que mamá hacía. Y de ahí surgió esta parte de yo también quiero ser parte de las personas que dan esto y que pueden dar a través de las manos algo que mi mamá me da. Entonces, pues te pedimos que si podíamos tener Reiki, que si podíamos practicar Reiki. Y en el 92 hicimos nuestro primer nivel de Reiki en Valle de Bravo con otros niños, incluida mi hermana. Y bueno, ahí se abrió un mundo de espiritualidad y también de conocimiento hacia mí muy fuerte, ¿no? Y de un lazo contigo. Es lindísimo escucharte hablar porque bueno, esto no lo hemos hecho antes, entonces hay yo también estoy descubriendo, pero sí es cierto que las historias que comparten muchas familias y muchos padres o madres son el hecho de que los niños también quieren hacer lo que hacen los papás, quieren poder participar y estar como también tener esta posibilidad de poder ayudar o acompañar a los papás porque ellos también quieren poner las manos. Y me río porque una de las partes de mi vida que no he compartido en el programa es que durante mucho tiempo, bueno, fundamos una escuela, una amiga y yo, y entonces yo dirigía la parte del preescolar y entonces tenía una oficina que veía hacia el patio, entonces veía cuando los niños estaban afuera
Y tanto Natalie como Marina, cuando un niño se caía, cuando había algún tipo de problema, salían con las manitas así, ¿no? Porque ya sabían, es increíble pensar que tenemos en las manos algo que puede ser un alivio o una ayuda o un acompañamiento instantáneo para alguien más. Y yo me acuerdo que cuando yo salí del primer nivel, salí con las manos así, ¿no? Una de las cosas que se recomienda es que, por ejemplo, si mis hijas quieren tomar Reiki, yo no soy su maestra, yo no las inicio en Reiki, ¿no? Tienen a su propia maestra de Reiki para no confundir el lazo y la relación entre ser padres o madres y ser maestros de Reiki. ¿Por qué dijiste así? ¿Qué pensaste? Porque si hubiera sido tú nuestra maestra hubiera sido súper incómoda, ¿no? Como hay una conexión contigo y hay una relación contigo de madre e hija que es muy distinta a la relación que tienes con tu maestra. Tu maestra es otra autoridad, pero es diferente, se siente diferente. Hay una posibilidad de preguntar cosas distintas a tu maestra, donde cuidas menos la forma y simplemente, ¿no? Como que te lanzas como que me acuerdo al ser chiquita, tenía 4 años, podía ser yo sin cuidar qué estaba haciendo, ¿no? Sin que me vieras, no me vieras. Como podía entrar a la práctica de Reiki desde un lugar de no me tiene que dar la autorización mi mamá, sino aquí tengo a mi maestra y ella es... ¿Qué recuerdas de ese primer taller, de ese primer nivel? Porque eran todos vivíamos en un pueblo y entonces eran los mismos amigos en la escuela, en la calle, en la casa, en todos lados, ¿no? Y entonces muchos de los amigos tuyos y de tu hermana estaban en este taller de Reiki. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Tengo flashbacks, no tengo como todo el recuerdo de todos los días. Fue en una casa maravillosa que tenía una fuente en la cual nosotros como niños podíamos meter los pies y mojarnos los pies en nuestros breaks me imagino que va a haber sido un fin de semana. Dibujamos, me acuerdo que dibujamos mucho, hicimos muchas cosas con colores. Me acuerdo que la historia de Reiki nos la contaron como se cuenta, que es como yo creo que la contó como para niños, como en este storytelling muy lindo de esto es lo que pasó y así es como vino y esto es lo que tienes y esto es lo que significa. Me acuerdo que jugábamos, o sea, no me acuerdo exactamente qué pasaba, pero fue como un fin de semana de aventura, un poco, ¿no? Como de, somos muchos niños y estamos en esto juntos y es nuevo. Hay una foto que yo tengo todavía de esa época. Por cierto, tenemos la misma maestra de Reiki, mis hijas y yo, lo cual también es lindísimo porque en esa parte compartimos algo horizontal, ¿no? Es decir, que tenemos el origen de nuestra práctica de Reiki viene de la misma persona, lo cual para mí es muy importante. Nuestra maestra Upasana Gruban es alguien extremadamente especial en nuestras vidas y en nuestra familia, ¿no? Es como alguien que nos acompaña en la vida. Pero yo tengo fotos de ellos acostaditos todos en el piso, haciéndose el autotratamiento, ¿no? Aprendiéndose las posiciones de las manos. Lo que es interesante, que es diferente un poco es decir, el primer nivel de Reiki para niños y para adultos básicamente es el mismo, ¿no? Hay 4 iniciaciones, se cuenta la historia de Reiki, se aprende el autotratamiento y para qué sirve Reiki, con los niños evidentemente planteado y contado de una manera más accesible para los niños, pero la enseñanza es la misma, ¿no? Después de un tiempo lo que se vio es que era preferible que los niños fueran un poquito más grandes cuando toman el primer nivel, porque tienen más posibilidades de llevarlo a la práctica como
desde un concepto, conceptualmente, ¿no? Yo me acuerdo que ustedes tomaron Reiki, tú tenías 3, 4, tu hermana tenía 6, ¿no? Más o menos 6 y medio, y practicaban Reiki, pero era más bien como algo esporádico, ¿no? No era algo que habías integrado todavía nada más si te ponías las manos, me acuerdo, cuando algo te dolía, ¿no? Sí, 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 y sí, era más cuando algo me dolía o cuando veía que el otro tenía como algún dolor o algo le pasaba al otro. O sea, como que tanto a mí como al otro, sí era de, pues un poco de I'm here for me or for you, ¿no? Como Sí. estoy aquí para aliviar esto que está pasando. Ya. Qué lindo, ¿no? Como pensar en que los niños que muchas veces se sienten con ausencia de poder en sus vidas o ausencia de tomar decisiones o de hacer cosas que finalmente son la responsabilidad de los adultos, ¿no? Qué lindo que los niños también puedan tener una experiencia en la cual se sienten ellos mismos en un lugar en donde pueden dar algo auténticamente que viene de ellos, ¿no? A otra persona. Parece que es una... Sí, justo. Justo, como esto es justo, es algo que yo puedo dar y es mi, sí, hay una parte como muy fuerte de mi poder, como de, eso es algo que me ha diferenciado y he sentido que me ha diferenciado a lo largo de mi vida, es, yo tengo esto maravilloso, ¿no? Como, si tú no lo tienes, no importa, pero yo sí lo tengo y esto hay una diferenciación entre el otro y yo, de que yo tengo esto que puedo dar con mis manos, que puedo, ¿no? Como, sí, me hace sentir muy especial, me ha hecho sentir así. Sí, qué lindo sí, porque evidentemente es una experiencia distinta, como les decía al principio del programa, es distinto el hecho de que yo vaya a buscar Reiki porque yo lo necesito, porque estoy en búsqueda de algo, ¿no? Y que tú en tu caso fue, esto es algo que veo en mi entorno, tengo ganas de también poder practicarlo, pero proviene de un espacio, siento que es un espacio que crecer con eso en tu vida te da una posibilidad de sentir que tienes algo especial, ¿no? que te diferencia de los demás en ese sentido, ¿no? Sí, y que me ha dado a lo largo de los años una relación diferente conmigo, como con la parte espiritual, como hace unos meses lo platicábamos, ¿no? Sí. Como esta parte de la búsqueda espiritual que he tenido a lo largo del transcurso del tiempo, Reiki ha acompañado, ¿no? Como esta parte donde justo hoy en la mañana como que decía, ¿qué es Reiki para mí? Y a mí Reiki me centra. O sea, para mí Reiki ha sido algo que me ha dado la oportunidad de sentirme a mí en los momentos o en las etapas de mi vida donde a veces cuando un poco me pierdo en lo que sucede a mi alrededor, Reiki es como, como, ok, esto lo tengo. Puede estar pasando lo que sea a mi alrededor, pero esto es mío, esto es, ¿no? Como que nadie me puede quitar esto. ¿Sabes lo que pienso cuando dices eso? Pienso en que cuando nos reunimos decir, en grupos de Reiki, en todos lados, en todas las culturas, a todas las edades, una de las frases que más se escucha, ¿no? Y que más decimos y escuchamos y oímos es como si llegara a casa, ¿no? Es como si llegara a casa dentro de mí. Aquí estoy en casa. Hay esta posibilidad de poder diferenciar estos sentimientos de estar fuera de nosotros, de estar en la vida y tenemos que estar, no podemos estar siempre metidos en casa, ¿no? Pero poder regresar a casa es como si Reiki fuera un vehículo prácticamente para mí instantáneo, nada más me tengo que poner las manos y en un ratito ya estoy en casa, ¿no? ¿Te suena? Muchísimo. Muchísimo, y cuando lo dices, hay una parte también de Reiki para mí, puesto que soy como muy auditiva, donde al meterle música, ¿no? Como cuando siento que hay algún bloqueado de alguna emoción, que algo me está pasando pero no sé exactamente qué,
con Reiki y con música al mismo tiempo es como si se desbloqueara esa emoción y puedo tocar la profundidad de lo que me está pasando. No sé, es una parte muy, muy linda. Y sí, regresar a casa es como calientito. Como, y eso es lo que sientes en las manos. En las manos sientes como que algo se está cocinando. A baja temperatura. A baja temperatura, pero como no hay forma de que yo no sienta la parte de las manos. Ajá. Solo ser una mujer que tiene las manos frías y que tiene frío. Entonces, Reiki es algo que al instante lo siento en las manos. Como calientito. Como calientito. Mira qué lindo, mira qué lindo. Vamos a tomar el primer receso. Vamos a regresar hablando vamos a seguir hablando un poco del primer nivel y luego vamos a hablar del segundo nivel y de tu historia, y puedo compartir parte de la mía también. Nos vemos en un momentito. Gracias por estar con nosotros en Radio 13 Digital, en todas las redes. Pueden encontrarme en Laurence Alima Fontaine en Facebook. Recuerden que Alima es con una doble E, y Reiki USR México. Aquí nos vemos. Gracias por estar aquí, gracias por estar de regreso en Completarte. Estamos con Nathalie y estábamos hablando justamente en el receso de esta parte como privada de la práctica, y me decías... Sí, que cuando me dices privada es algo que es para mí, para la gente que amo, y para aquellos que me lo piden, y mutuamente damos como este acuerdo de que lo vamos a hacer, ¿no? Como decíamos, es algo que a mí me conecta con el otro, ¿no? Como más allá de que toques a la otra persona, me pasan cosas, y le pasan cosas al otro, y entonces hay una conexión con el otro. Y aun cuando es a distancia, sigue habiendo una conexión con el otro, al grado de que le pedimos permiso a la otra persona. O sea, no es como de, aquí yo ya entré con mi Reiki, ¿no? Es como, hay algo que se conecta con el otro. Fíjate que es súper interesante. Y ahorita hablamos del segundo nivel y del Reiki a distancia, pero ese es lo que yo comentaba, era que para mí no hay nada más privado que la práctica espiritual. Es como, al principio cuando yo tomé Reiki, quería que todo el mundo tuviera Reiki, ¿no? Traté, como les he hablado, Reiki vino a decir, más bien lo encontré en una búsqueda, en un duelo, ¿no? Y entonces cuando eso fue tan claro, cuando yo tomé el Reiki, como mi primer nivel de Reiki, como sentí que por fin había llegado a casa. Era una sensación, es decir, que era difícil de describir, lo potente que fue, como ya llegué, ya estoy aquí, puedo dejar las maletas, es decir, aquí me voy, aquí estoy, a partir de aquí sigo el resto de mi vida. Fue una cosa muy, muy fuerte para mí, y entonces empecé, voy a usar una palabra de la religión, evangelizar. Quería que todo el mundo tuviera Reiki porque era la solución a todo lo que podía pasar, era todo lo, es decir, con Reiki el sufrimiento cambiaba, la experiencia cambiaba. Yo quería compartir esto con los demás. Se pueden imaginar el efecto que esto tuvo afuera. La gente me dijo, yo no sé qué es, a mí no sé si eso me gusta, no me digas estas cosas en las que no creo, esto no es para mí, o yo tengo otra práctica. Y entonces, bueno, poco a poco fui, sí, me di cuenta que me fui yendo para adentro, ¿no? Como, oye, esto es sagrado para mí, no sé si lo quiero poner afuera, no sé si quiero que lo critiquen, no sé si quiero que opinen acerca de esto. Y además me decían que es Reiki, yo no sabía muy bien cómo explicar lo que era, porque todavía no tenía las palabras, como cómo describes esta sensación de llegas a casa, sientes calientito, la gente dice, pues, ¿qué quiere decir eso, no? Y fue muchos años después en donde pude empezar a hablar de Reiki, a hablar de la práctica, en esta formación para ser maestra de Reiki fue una cosa que en realidad muy progresiva, ¿no? Por eso creo que es tan importante ser muy explícita en esta sensación y muy respetuosa de que nosotros encontramos la divinidad de la vida
íntimamente. Empezamos siendo posiblemente adoptando la religión o la práctica que nos rodea cuando somos chicos o que no tenemos cuando somos chicos, y a lo largo del tiempo el crecimiento espiritual tiene que ver con adueñarnos, apropiarnos de lo que para nosotros significa la conexión, ¿no? Y dijiste otra cosa que me parece súper importante, que eso define la práctica de Reiki para mí, y es que es una conexión con el otro. ¿Sí? Yo no le puedo poner las manos a una persona y darle un tratamiento de Reiki y no estar conectada con lo que está pasando en mí, en la otra persona, con este intercambio que hay. Entonces tienes razón en decir como, no razón, pero reconozco esta parte muy real de esto es estar en una profunda conexión, íntima conexión con otra persona. Sí, sí, si lo pongo como en una imagen, cuando le doy Reiki a alguien, a algo, a mí, es como si se pusiera una burbujita alrededor de nosotros o de mí, ¿no? Como por una hora estamos adentro de esta burbujita deliciosa y donde estamos tú y yo. Y lo demás, ¿no? Como lo demás está en pausa. Ya. ¿Saben qué me viene? Enfrente de mi departamento están construyendo un edificio que está volviéndome loca con el ruido que esto significa. No, es decir, no puedo describirles. Entonces, cuando viene una persona a tomar Reiki, siempre estoy preocupada porque digo, ay, no, si vendrá el camión del cemento, o estarán martillando, es decir, no. Entonces, bueno, pues doy tratamientos de Reiki y hay una obra enfrente, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, ¿no? Entonces, pongo las manos y efectivamente, en la medida en la que progresa el tratamiento, la persona no oye lo que está pasando afuera. Y yo hay momentos en que no los oigo y después salgo de esa burbuja de la que tú hablas o de este espacio de Reiki y digo, ay, Dios mío, este ruido, y me vuelvo a ir y se desaparece el ruido, ¿no? Es cierto que hay esta posibilidad de estar en este campo energético que se produce con Reiki. Háblanos de tu segundo nivel. Lo hice 10 años después, entonces fue en el 2002, más o menos. Yo ya tenía 14, 15 años, iba en secundaria. Y el primer nivel lo pagaste tú, ¿no? Como éramos niñas. Y el segundo nivel, lo que cuando mi hermana y yo empezamos a sentir el cosquilleo como de ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo va a ser que hagamos el segundo nivel? ¿Cómo lo haremos? Cuando Upasana ya en ese tiempo ya no vivía en México, entonces tenía que venir a México, y le escribimos y le dijimos, queremos hacerlo, ¿cómo funciona? Entonces recuerdo que nos dijo, el segundo nivel lo pagan ustedes, entonces el día que ustedes estén listas para invertir esta cantidad de dinero en ustedes, en su práctica, va a ser el día donde ya lo pueden tomar. Y me acuerdo que lo hablamos entre mi hermana y yo y dijimos, bueno, sí lo tengo, sí lo quiero hacer, demás. Upasana vino a México y nos dio el curso, el segundo nivel, a Marina y a mí solas. ¡Qué fortuna! Sí, que fue como, bueno, exquisito. Y además la conexión con ella, como habías dicho antes, hay una conexión de ella contigo, de ella con nosotras, de nosotras a través de ella, sí, ¿no? Entonces fue delicioso tenerlo y fue otra experiencia. Fue otra experiencia llevada al segundo nivel, llevada como más allá, donde Reiki no nada más es para mí o para la persona. Yo lo hago mucho a animales, ¿no? Como que no nada más es para mí y el animal o la persona a quien se lo doy, sino además es para las personas que no están físicamente conmigo o las situaciones. Entonces fue como pues sí, Reiki Reloaded, ¿no? Como llevarlo a otro nivel donde
se abre aún más el campo energético que estábamos hablando. Sí, sí. Sí, me acuerdo que creo que fue tu hermana o a lo mejor tú que me dijeron, que me dijo, soñé que mandaba Reiki, soñé que le enviaba Reiki a alguien más. ¿Fuiste tú? ¿Fue Marina? Pero me acuerdo de eso. Sí, y entonces creo que tengo que tomar el segundo nivel porque esto es algo que yo quiero hacer. Y yo creo que en ese tiempo alguien estaba lejos o estaban habiendo el deseo de poder darle o enviarle Reiki a alguien que no estaba físicamente presente. Y bueno, esto que cuentas, efectivamente, me acuerdo muy bien de haber ido a Toluca para que pudieran tomar su segundo nivel, yo estar muy emocionada y de ver lo que, y claro, privado, porque yo no participé en ese taller, entonces fue también la parte de ver qué era lo que ellas iban a tomar de ese taller. Entonces el primer nivel consiste de 4 sesiones de 4 días consecutivos, es decir, la parte, recuerden que hablé del tiempo hace varios programas y de la importancia del tiempo en el desarrollo. Esta práctica, es decir, respeta mucho los tiempos de la práctica, ¿no? Los tiempos del desarrollo, los tiempos del aprendizaje. Se sugiere que sean 4 días consecutivos porque tiene varias modalidades. Una de ellas es que hay 4 iniciaciones en el primer nivel, que son esta cosa que hablaba yo como de sintonizar, como que se sintoniza la energía de la persona con la energía de Reiki, ¿no? Y nosotros somos energía, la vida es energía, estamos inmersos, somos parte de la energía y Reiki tiene, como tú dices, esta sintonía que podríamos pensar en una sintonía cuando yo busco una estación de radio. Bueno, esto nos sintoniza con la energía de Reiki. Si son 4 días consecutivos es que le da a la persona la oportunidad de tener esta pauta para integrar Reiki a su vida natural, para poder practicar el autotratamiento durante 4 días, para poder integrar lo que va pasando cada día y tener una noche y tener el día para poder integrarlo a la vida cotidiana. Eso es una cosa que hemos visto que es lo que más favorece, ¿no?, el aprendizaje de un primer nivel. Entonces, en el primer nivel se aprende el autotratamiento, se aprende a tratar a otras personas, animales, ¿no?, como el uso de la práctica tangible. Y la parte, y se cuenta la historia, se habla de los principios de Reiki, como que se entrega todo el instrumento. Vamos a pensar que es un instrumento musical, ¿no? Un instrumento que entre más tocamos, más fino es lo que nosotros percibimos y la intuición que se desarrolla a partir de eso. Y entonces eso es el primer nivel, ¿no? Y como es interesante cuando Mikao Usui, el hombre que le dio forma a esta práctica, el origen de esta práctica, en realidad lo usaba mucho para sí mismo y en la familia, ¿no? Es decir, la primera fase de la práctica es íntima. Voy a tratar a mis animales, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, voy a usar esta cosa que tengo en las manos increíbles para poder estar con la otra persona. Gradualmente empezamos a poder darle Reiki a otros, ¿no? Es decir, a otras personas que dicen, yo supe que haces Reiki, ¿tú crees que me podrías hacer Reiki? Sí, vamos a ver, vamos a intercambiar qué es lo que puedes, ¿no? Cómo podemos organizarnos para esto. Y este proceso se recomienda que sea que se deje pasar un año y Phyllis decía que después si dejamos pasar un año se convierten en 3 o 5, ¿no? Es decir, si no tengo prisa por el otro nivel porque estoy en la carrera de los diplomas, ¿no?, que eso es una carrera que nos empujan a tener en una sociedad como la nuestra, dejamos que pase el tiempo y ya tuvimos a muchos cuerpos debajo de nuestras manos, ya sentimos, ya sabemos que funciona, ya sentimos el calorcito, ya percibimos debajo de las manos, ya vemos lo que le pasa a la otra persona y se requiere ese cuerpo de práctica, digamos, para poder hacer un segundo nivel, en donde ya no tenemos cuerpos debajo de las manos y ya nada más ponemos nuestras manos así y sentimos lo que pasa entre nuestras manos. Si no tenemos la experiencia de haber dado Reiki mucho tiempo, no sabemos muy bien si lo que estamos haciendo es Reiki o si a lo mejor sí, a lo mejor no, y estoy imaginando qué hago, no hago, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas acerca de eso? Tuve un flashback de cuando tomamos el segundo nivel. Tú estabas emocionadísima.
emocionadísima. Y Claro. efectivamente no fuiste parte del segundo nivel, estábamos Upasana, Marina y yo. Y me acuerdo un día que salimos, uno de los días que salimos de una de las iniciaciones, pasaste por nosotras y fuimos a tomar un té, algún café, no tengo idea. Y tú estabas como lista para escuchar todo lo que habíamos vivido. Y Marina y yo estábamos cada una en su rollo, ¿no? Como cada una en su silencio. No creo haberte compartido mucho. Y el segundo nivel, eso fue lo que a mí me dio, Ajá. ¿no? Como, sí, Reiki es algo que mi primer nivel lo tomé de niña en una comunicación, en un contacto contigo. Y el segundo nivel lo hizo mío. Y tener el segundo nivel ha sido como el poder tomar la decisión de cómo compartirlo. No sé, como de cómo vivirlo y compartirlo con los demás. Y se ha convertido como en algo que de repente me estoy dando Reiki y ni siquiera me doy cuenta que me estoy dando Reiki. Ajá. Es como si Y fueran totalmente imanes. integrado. Sí, Ajá. es como o estoy viendo la tele o no puedo dormir, ¿no? Y estoy dándome Reiki, como que sí, como es una parte de imanes donde cuando hay alguien a quien quiero dar Reiki, mi mano va hacia allá. Qué lindo, qué lindo. Como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia, ¿no? Para mí el segundo nivel de Reiki fue muy interesante y muy diferente. Vamos a tomar un pequeño receso, regresamos en unos minutos. Nuestro Eric querido vino a hacer una pregunta y ya se fue. Y la pregunta es, que es una pregunta interesante y es una pregunta que hacen mucho los estudiantes de primer nivel, ¿no? Los estudiantes de primer nivel dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando la persona tiene una reacción emocional? Si yo percibo algo de la emoción de la otra persona, ¿cómo manejo eso? Voy a hablar de lo mío y luego te voy a preguntar que tú compartas lo tuyo. En realidad no me pasa nada, no me quedo con esas emociones. Lo que sí me puede pasar, pasa mucho cuando yo pongo las manos en esta parte que es la cuarta posición, se llama la cuarta posición de la cabeza. Cuando yo pongo las manos allí, muchas personas que sienten profunda soledad o que sienten que no han sido acompañadas emocionalmente o que muchas veces relacionado con la ausencia de contacto emocional y físico y con la soledad. Cuando yo pongo las manos aquí, sollozan, ¿no? Es como si eso destapara como si consolara, ¿no? y pusiera las manos en un lugar que necesita consuelo. Entonces, le digo a mis estudiantes de Reiki que en ningún momento es correr por el Kleenex para darle el Kleenex para que pueda, ¿no? Limpiarse y sonarse la nariz. Al contrario, ¿no? Me quedo porque el movimiento emocional tiene un ciclo y entonces puede ser que empiece a sollozar y después de sollozar que empiece como a tranquilizarse y le da otro ciclo de sollozo y luego finalmente el movimiento emocional cambia, ¿no? Entonces lo que hago es que no muevo las manos, me quedo hasta que termine el movimiento emocional, ¿no? Lo mismo con alguien que puede tener otras experiencias de carácter emocional. En realidad para mí es qué bueno que puedo acompañarte en esto, ¿no? Que puedo acompañarte en este movimiento sin tratar de cambiarlo, de consolarte, de reasegurarte. Confío que Reiki, ¿no? Y tú y yo, pero tú puedas acomodar, integrar esta experiencia. ¿Cómo ha sido para ti? Sí, efectivamente yo no siento que yo me quede con nada. Puesto que es energía universal y es algo que, ¿no? que va a través de mí, que yo soy el vehículo y sale a través de mis manos. No es como que
estoy dándole Reiki a alguien y entonces lo que esa persona siente o lo que le está pasando a esa persona entra a mí. No, nunca lo he sentido así. Sí tengo sensaciones corporales, eso no, como el cosquilleo o el calorcito de las manos, como a veces mi mente se va a algún lugar. Sí me pasan cosas corporales, pero no es algo que se queda y no es algo de la otra persona. Exactamente. Y la parte donde que preguntó Eric que qué hacemos nosotros después, para mí es la parte cuando termina el tratamiento y estamos en la espalda y hacemos el recorrido de la espalda, ahí se queda la energía, es como haces como barres la espalda y simplemente la energía se va se disuelve. Se disuelve, exacto. No se queda para nada en mí. Y en tratamientos a distancia sí muevo las manos, o sea, como que después tengo como agito las manos, ¿no? Como, pero para nada, exacto, como que, pero no es algo que entra a mí, en mí, sino es algo que simplemente, una vez más, se va a través de mis manos. Ajá. El tratamiento a distancia es uno de las partes del segundo nivel, es un instrumento maravilloso, ¿no? Que como dice Natalie, también es como místico, como saber que somos más que el cuerpo que tenemos, saber que somos, es decir, que estamos conectados, es decir, muchas veces tengo pacientes con los que trabajo que no tienen una disciplina espiritual, no creen son gente como muy práctica, ¿no? Yo les decía, está perfecto, ¿sí? Porque podemos también vivir de esa manera y estar conectados, ¿no? Es decir, nosotros formamos parte de un mundo, formamos parte de lo que sucede y el pulso de vida que hay en nuestro entorno, y eso es suficiente, ¿no? Cuando yo mando Reiki a distancia no tengo que tener una creencia, no tengo que sentir que yo tengo más poder que el otro, más bien tengo la posibilidad de conectar con esa parte de mí, ¿no? Que es desde mí, es como la esencia, o algunas personas lo llaman el alma, ¿no? Que esta parte de mí que es fina, que yo creo que, ¿te acuerdas de esta película de 8 gramos? ¿No? Como supuestamente lo que pesa, o el peso del alma, ¿no? Lo que le pasa a los cuerpos cuando mueren y los pesan antes y después, esta diferencia de gramos, ¿no? Es lo que en esta película propone, ¿no? Pero es esta parte de mí que conecto, ¿no? Y es cuando yo estoy conectada en esta parte en mí, puedo conectar con esa parte en ti. Y eso quiere decir que puedo, como decías, cuando vivías en España y que tu abuelo estaba enfermo en México, ¿no? Una manera de conectar con él. Cuando mi hermano muere, entonces una manera de poder conectar con él en ese espacio, ¿no? Que no desaparece, que es eterno, que es inmutable, que es parte de la existencia y que es misteriosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensaste? Creo que nunca me había dado cuenta que me conecta conmigo, me conecta con el otro y me conecta con la naturaleza. Cosa que nunca había como la burbuja de la que hablaba, este campo energético del que hablaba hace ratito, es como cuando ves un atardecer. Exacto. Es como como esto es la vida, este es el por qué vine, esta es la conexión que tengo con el mundo, con los elementos, con las personas, con los animales. Es como si separara el tiempo y yo tuviera, o se me diera el regalo de sentarme y ver el atardecer, y luego cuando acabe el atardecer sigue la vida y sigo con lo que tengo que hacer. Exactamente. Fíjate que estaba platicando ayer en una de mis sesiones, me regresó el recuerdo de, era el diciembre, año nuevo del año 2000. ¿Se acuerdan? Que todo iba a cambiar, que todas las cosas iban a desaparecer, etcétera. Y una amiga mía me dijo, ¿por qué no vamos a acampar a la playa, ¿no? En la costa de Guerrero, y pasamos el año nuevo allá, ¿no? Y dije, perfecto. Me acuerdo que nos fuimos. Ella tenía una perra, yo también, nos fuimos las dos con los perros.
Y en una noche, después de varias noches de estar allí y de fue un fin de año, como para muchos de nosotros, yo creo, como de poner las cosas en claro, de decir si eso se terminaba, si el mundo se terminaba tal y como lo conocíamos, poder tenerlo claro, en fin, estábamos haciendo como mucho trabajo. Y una noche me desperté como en una crisis de profunda ansiedad, ¿no? Y la ansiedad era que estamos acostadas, estamos en la playa, evidentemente dormidas sobre la arena, en una playa abierta, de mar abierto, y entonces las olas eran, ¿no? Una tras otra, y me desperté con esta sensación de me voy a volver loca, es decir, es demasiado intenso para mí. Y de poner las manos, ¿no?, sobre el cuerpo y decir, a ver, o dejo que el mar entre adentro de mí, o voy a enloquecer, me tengo que ir mañana porque esto no lo tolero más. Y esta sensación de que yo, es decir, me tragaba el mar y yo me tragaba al mar, una cosa muy, muy especial. Nunca he vuelto a sentir esa parte, pero mi relación con el mar cambió desde ese tiempo, ¿no? Es como, yo tengo que dejar que estos ritmos de la naturaleza, ¿no?, que van mucho más allá de cualquier cosa que tiene que ver conmigo, entren adentro de mí y soltar y permitir que esos ritmos también guíen mi vida, ¿no? Fue un momento absolutamente trascendente, como tú dices, es decir, ya dejé de estar como separada de, ¿no? Y tuvimos un fin de año maravilloso, lo celebramos, en fin, fue una cosa muy, muy, muy linda. ¿Hay algo que quisieras decir antes de que pueda yo proponer? Dinos. Reiki no es una práctica que te pongo en las manos y que ya, te sientes perfecto y, ¿no? Una de las cosas que he aprendido con Reiki a lo largo de los años es que una vez que pones las manos en ti o en la otra persona, hay algo adentro que se mueve. Las emociones, los órganos, la sangre, la respiración. Entonces, es justo esto, como cuando hablas del mar, de cómo el mar entra en mí y yo entro al mar y luego sale, y es justo esta parte donde no es instantáneo. Ajá. Sino sí hay que sentirlo, y darle su lugar y darle su espacio y como integrarlo y comértelo un poco y dejarlo que salga y volvértelo a comer para que suceda el alivio. ¿No? Como creo que eso es algo que cuando yo escucho hablar de Reiki es como es importante comunicar. Que no es algo como la curación mágica de que, y a veces pasa, a veces que con un tratamiento las cosas cambian y es maravilloso, pero normalmente es un proceso de ser, como tú dices, ¿no? Es como tenemos una tal resistencia a conectar con nuestro sufrimiento y nuestro dolor que acomodamos de 1000 maneras distintas. Lo que sí sucede es que si yo me permito sentir o permito que la otra persona se conecte con sus lágrimas, con su enojo, con su furia, con su miedo, con las cosas que le están pasando, hay un movimiento, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte que es más en la que pienso cuando tú dices, es que Reiki es movimiento. Exacto. ¿No? Es permitir que se den los movimientos que muchas veces reprimimos porque nos asustan, porque no queremos movernos, básicamente, porque sin movernos significaría tener que cambiar las cosas y eso nos asusta, pero si nos quedamos en el movimiento, entonces entramos en sintonía con el movimiento, por ejemplo, de las olas, o la puesta de un sol, o el vuelo de los pelícanos encima del mar, que es una cosa esplendorosa, o cualquier cosa que para ustedes los remita y las remita a esta sensación de que estamos conectados con algo que va más allá de nosotros, ¿no? Y una de las cosas que Nathalie decía mucho cuando era niña durante muchos años es que no era ser psicóloga, dar tratamientos de Reiki, ¿no? Coachear, era ser entrenadora de delfines. Cuando no sabía que era cruelísimo. Súper cruel.
Ella quería ser entrenadora de delfines durante años y años. Es algo que ella dijo que quería hacer y todos los que la amamos le decíamos, bueno, igual y puede ser oceanógrafa o algo que la conectara con la vida marina. Hay en estas últimas semanas les he compartido que han sido semanas en las cuales como que la vida, es decir, han sido oleadas fuertes, ¿no? Oleadas fuertes en donde a veces como me tengo que meter abajo del agua, otras veces me revuelcan las olas, otras veces, ¿no? Que son emocionales, ¿no? Mis propias emociones en respuesta a las cosas que pasan en la vida y que a veces pues son intensas. Y entonces me he encontrado haciendo 2 respiraciones. Y las 2 respiraciones tienen que ver con el alivio del estrés, ¿no? Como, ok, estoy manejando, estoy en la vida, tengo que hacer cosas. ¿Qué hago con este que siento adentro? Sí me doy tratamiento de Reiki en la mañana, pero no es suficiente. Me doy en la noche igual, pero en el día, ¿qué hago? Y hay 2 respiraciones. Una respiración es la respiración del delfín, por eso me acordé de eso, ¿no? Y es una respiración muy, muy linda. Que se las voy a hacer, que tiene que ver con inhalo profundamente y al exhalar lo que voy a hacer es que voy a hacer como si se abriera justamente esta parte del delfín que exhala, ¿no? Y empuja, o las ballenas, y empuja el aire hacia afuera. Entonces lo voy a hacer, es como inhalamos y empujo el aire hacia afuera y eso hace que el sistema tenga que contraerse forzosamente. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Entonces vamos a inhalar profundamente. Y esta explosión, ¿no? Que a veces genera arcoíris cuando las ballenas o los delfines expulsan ese aire porque se lo han retenido durante mucho tiempo y no lo avientan para arriba. Me parece que es decir, es maravilloso, me da escalofrío pensar en la capacidad que tienen estos mamíferos para vivir debajo del agua y como manejar su respiración de esa manera. Lo que esto hace es que alivia la sensación de opresión, ¿no? Y regula la respiración, la regula en la inhalación, que queremos que sea cada vez más amplia, la sostenemos y cuando la expulsamos hacia afuera realmente la orientamos hacia un lugar. La vamos a volver a hacer una vez más. Vamos a poner las manos en algunas partes en donde generalmente almacenamos tensión. En este momento para mí ha sido aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces voy a poner las manos aquí a ver qué pasa si yo las pongo aquí y Natalie las tiene en otro lugar. Vamos a ver qué sentimos. La sentí mucho más fuerte. A ver tú. No lo está haciendo al mismo tiempo que mí, pero bueno, no importa, puede ser privado. Como si eso fuera noticia. Como si eso fuera noticia. Pero lo que es importante es que yo realmente, si cuando estoy alterada, cuando siento que la cabeza me da 3000 vueltas por hora, que las emociones están, ¿no?, adentro de mí, que tengo la quijada tensa, ¿no?, que estoy en este lugar en donde básicamente me siento impotente, ¿no? Lo que esto hace es que me centra, ¿no? Inhalo profundo. Es delicioso. La otra respiración, que es parecida, digamos en el sentido de que es regulatoria, es que inhalo y exhalo apretando los cachetes. Si ustedes escuchan este sonido, lo voy a volver a hacer. ¿Sienten cómo los aquieta? A mí me aquieta, ¿a ti te aquieta? Uh-huh. ¿Por qué? Porque suena como un río, porque suena como el aire entre las hojas, porque suena como un movimiento de la naturaleza. Lo voy a volver a hacer.
La función básica de esta exhalación es justamente llevar la exhalación toda hacia afuera, lo cual quiere decir que me vacío de la tensión que tengo y estoy más abierta para poder respirar más profundamente. Recuerden, estas dos respiraciones, la del delfín, vamos a entrenar a nuestro delfín interior, y la de este como sonido, ¿qué hacemos cuando un bebé llora? Ese es el sonido, es un sonido apaciguador. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Es siempre un placer, Nathalie. Mil gracias por venir. Me gustaría muchísimo que nos volvieras a acompañar cuando tengas tiempo y que tengas ganas. Okay. ¿Quisieras decir algo? Gracias. Buen día. Bueno, recuerden, Laurence-AFV Chica en Instagram, Radio 13 Digital